Y de acuerdo a datos del INEGI, el Producto Interno Bruto de México cayó 1.6% entre enero y marzo frente al trimestre previo. La caída fue de 2.4 porcentuales respecto al mismo periodo del 2019. ¿Qué significa todo esto? Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás, mi querido Rodrigo? Hola Paco, qué gusto saludarte. Pues significa que nos asomamos a el peor año en materia económica que se ha visto probablemente desde el siglo pasado, y me refiero antes de 1995 o incluso antes de 1983, cuando fueron dos crisis muy pronunciadas el siglo pasado. O sea, tendríamos que ir hasta la década del 30, mi querido Paco. Y es que si bien el dato no es tan negativo, si lo comparamos, ayer el presidente lo comparaba, por ejemplo, con el primer trimestre de 1995, con el primer trimestre del año 2009, pues fue menor la caída. Lo cierto es que el efecto negativo sobre la economía mexicana empezó en las las 2 semanas últimas del mes de marzo, es decir, que el segundo trimestre se está anticipando que va a ser una caída muy severa, y en ese contexto, Paco, pues las proyecciones de crecimiento de distintas casas de análisis van desde una contracción de 6% hasta una contracción de 12%. Y en esto, Paco, se agudiza porque como no hay medidas contracíclicas, es decir, medidas que ayuden, esto que veíamos en la nota anterior, a ayudar a que ciertos negocios no cierren en una escala federal, pues eso hace pensar que se puede lastimar de manera sustantiva la capacidad productiva de México. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas empresas van a cerrar y que cuando empiece la etapa de recuperación no va a haber empresas con las que tener un motor de crecimiento hacia adelante, Paco. Ahora, esto es el primer trimestre. ¿Qué va a pasar en el segundo trimestre? Pues se anticipa, Paco, una caída bastante fuerte, y ahí sí va a ser interesante ver las comparaciones con otras crisis anteriores, porque a diferencia de la crisis, por ejemplo, del 95, que fue una crisis interna, una pérdida de confianza en el país por motivos obviamente económicos, pero también políticos. Recordarás, el 23 de marzo del 94 habían pues asesinado al candidato del principal partido en ese entonces, a Luis Donaldo Colosio. Luego vino la crisis de 2009, que empezó, digamos, con una pérdida de confianza a nivel global en los sistemas financieros, con su epicentro en los Estados Unidos. Y en esta ocasión, Paco, pues no es una crisis, es una crisis global como la del 2009, pero también local como la de 1995, con amplios sectores que están paralizados. Me refiero a todo lo que tiene que ver con el sector turístico, que representa 8% del PIB, con un sector de la construcción que también es 8% y que ya está debilitado, más pues que han tenido que parar digamos, la capacidad productiva de las manufacturas, con un mercado de exportación que hoy está en una recesión que se llama Estados Unidos. Entonces, el conjunto de todos estos sectores paralizados, Paco, y con tendencia negativa, pues nos indican que en el segundo trimestre va a haber un socavón, por decirlo de una manera muy factual, en materia económica, que va a hacer palidecer, digamos, las otras crisis que hemos vivido en el pasado. ¿Los apoyos locales no alcanzan, Rodrigo? No, ahora que veía esta nota, yo creo que qué buena voluntad, sobre todo una pequeña zapatería, 10,000 pesos probablemente sí le hacen la diferencia por lo menos un mes, pero lo que estamos viendo es que se requieren pues mucho más recursos, sobre todo, Paco, porque los créditos de 25,000 pesos que se están dando, ya el objetivo es 3 millones de negocios. La verdad es que dependiendo la empresa, tendría que ser muy micropyme para que le haga una diferencia que le permita salvar abril y mayo, que van a ser los meses pues en donde muchos negocios simplemente no están teniendo un peso de ingresos, Paco, y parecería que eso es insuficiente. Afortunadamente el Banco de México, lo platicamos en su momento, adoptó 10 medidas que le van a dar liquidez a muchas empresas vía el financiamiento de la banca comercial, y eso pues de alguna suerte puede ayudar, pero sí nos enfrentamos a un panorama bien complejo. Señor Rodrigo Pacheco, como siempre, muchas gracias. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Gracias, igualmente.